Bienvenidos, amantes del terror. Si te gustan este tipo de historias escalofriantes, no olvides suscribirte y dejar un like. Eso nos ayuda a traerte aún más terror para tus noches. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde nos escuchan y a qué hora prefieren escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, acomódate, apaga las luces y prepárate. Lo que escucharás hoy son 5 noches malditas de trabajo en un Oxxo, un lugar donde la rutina de la noche se transforma en tensión constante, y cada turno se convierte en una pesadilla que nadie olvida. Comencemos. Me llamo Rubén, y cuando acepté aquel trabajo de noche en el Oxxo, pensé que sería sencillo. Abrir la tienda, acomodar los productos, revisar las cajas y esperar a que pasara la madrugada. Durante el día, la ruta donde estaba ubicada la tienda tenía algo de movimiento. Algunos autos pasaban rumbo a la ciudad, otros venían de pueblos cercanos, y de vez en cuando se veía a alguien caminando por la banquina. Pero al caer la noche todo cambiaba. La ruta se volvía un desierto enorme rodeado de campo oscuro hasta donde alcanzaba la vista. La luz roja y amarilla del Oxxo era lo único que brillaba en kilómetros, iluminando apenas un tramo de asfalto y de entrada. Todo lo demás quedaba hundido en sombras profundas que parecían tragarse el paisaje entero. Al cruzar la puerta por primera vez, sentí un vacío extraño, como si hubiera entrado a un espacio separado del mundo. No había ruidos de tráfico, ni zumbidos eléctricos constantes, ni pasos lejanos. Solo mis propios pasos resonando en los pasillos largos y vacíos, y un silencio tan pesado que parecía aplastarme desde todos lados. Los primeros turnos fueron tranquilos, aunque con un silencio incómodo. Caminaba por los pasillos reorganizando productos, revisando los refrigeradores, acomodando estantes, tratando de mantener mi mente ocupada. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Los pasillos eran más largos de lo normal, y cada vez que miraba hacia el fondo de uno de ellos, sentía que algo se movía allí, aunque no podía ver qué. Reflejos en los vidrios producían imágenes que desaparecían al girar la cabeza. A veces, los zumbidos constantes de los aparatos desaparecían, dejando un silencio absoluto que me obligaba a tensar cada músculo de mi cuerpo. Cada crujido del piso sonaba exageradamente fuerte, como si alguien caminara detrás de mí, invisible, siguiendo cada uno de mis pasos. Una noche, mientras reorganizaba las bebidas frías, escuché un golpe seco al final del pasillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, caminé despacio hacia el ruido, convencido de que había caído un producto, pero no había nada. Todo estaba en su lugar, y el silencio volvió a envolverme, aún más pesado. Desde ese momento, cualquier sonido me sobresaltaba. Cada crujido de los estantes, cada leve desplazamiento de aire parecía indicar que alguien más caminaba por los pasillos. Los pasos aparecían y desaparecían al ritmo de los míos, suaves, constantes, como si alguien jugara conmigo desde la oscuridad. A veces los escuchaba cerca, otras veces parecían surgir de lugares imposibles, desde el fondo de los pasillos oscuros, o desde rincones donde la luz nunca llegaba. Intenté hablar en voz baja para calmarme, pero mis palabras sonaban huecas, y la sensación de ser observado crecía. Conforme pasaban los días, los sucesos se hicieron más frecuentes. Sombras que no coincidían con la mía, se movían entre los estantes, reflejos en los refrigeradores que no tenían explicación, objetos que se desplazaban solos, y luces que parpadeaban en patrones imposibles. La tienda parecía tener vida propia y cada esquina, cada estante, cada pasillo era un posible lugar desde donde alguien invisible me observaba. Caminaba más despacio, calculando cada movimiento, tratando de no hacer ruido, pero nada servía. La tensión me consumía y cada sombra se volvía más amenazante. Una madrugada, mientras revisaba el pasillo de los refrigeradores de comida rápida, sentí un soplo frío en la nuca y un leve roce en mi brazo. Me giré y no había nadie. Ninguna persona, ningún animal. Solo los pasillos largos, la luz parpadeante y un silencio denso que me costaba respirar. Desde ese momento, cada hora en la tienda se volvió un desafío.
Cada movimiento, cada respiración, cada decisión que tomaba parecía ser vigilada. Los sonidos se multiplicaban, pasos que coincidían con los míos, crujidos de estantes, golpes leves, y en ocasiones murmullos imposibles de distinguir. Recuerdo claramente una noche en que estaba reorganizando los productos del fondo de la tienda. Sentí una presencia detrás de mí que me congeló. Mi instinto me dijo que girara, pero no podía. La sombra reflejada en los vidrios parecía moverse sin cuerpo, deslizándose entre los estantes. Escuché un crujido detrás de mí, lento, constante, y supe que no era mi imaginación. El miedo se volvió físico, un nudo en el estómago, un temblor en las manos, un sudor frío recorriendo mi espalda. La sensación de estar atrapado en la tienda se intensificó hasta volverse insoportable. Caminaba hacia la puerta de salida, cada paso medido, esperando que nada ni nadie apareciera. Al abrir la puerta y salir, la avenida desierta parecía más amenazante que nunca. Una noche, mientras barría la entrada, escuché algo que no podría olvidar jamás. Un sonido de respiración suave y constante detrás de mí, acompañado de pasos que no coincidían con los míos. Intenté girarme, pero no había nadie. La luz del Oxxo parpadeaba, creando sombras que se extendían y encogían sobre los pasillos. Cada pasillo parecía alargarse, como si la tienda misma jugara con mi mente. Sentí que algo invisible me seguía hasta la calle, que me observaba incluso cuando estaba afuera. Desde esa noche supe que lo que estaba dentro del Oxxo no se quedaría allí, y que me perseguiría siempre. Pasaron varias semanas, y cada turno nocturno era peor que el anterior. Los sonidos eran más claros, más definidos, como si la presencia que me acechaba quisiera comunicarse o simplemente jugar conmigo. Las sombras se movían de forma imposible, y las luces parpadeaban creando figuras en los pasillos. A veces sentía una presión en el pecho, como si algo invisible se sentara sobre mí mientras trabajaba. Mi miedo crecía con cada minuto, pero no podía dejar de cumplir mi trabajo. Cada noche me costaba más moverme, más respirar, más pensar con claridad. Finalmente, una madrugada, mientras terminaba de cerrar y revisar que todo estuviera en orden, escuché un golpe seco detrás de mí, y un susurro que no pude entender. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta, y no vi nada. Pero la sensación era insoportable. Todo en la tienda parecía encogerse y crecer al mismo tiempo. Los pasillos parecían más largos, más oscuros, más amenazantes. Salí apresurado hacia la ruta vacía, sintiendo que me seguían pasos invisibles. Supe esa noche que no podía volver jamás, y que aquello que habitaba dentro no iba a dejarme en paz. Nunca regresé a aquella ruta perdida, y jamás lo haré. No fue solo miedo lo que me frenó, sino algo más profundo, algo que entendí demasiado tarde. Una noche, caminando por otra zona lejana de la ciudad, sentí de nuevo ese aire pesado que había aprendido a reconocer. Era un frío denso, un olor húmedo y metálico que me envolvía sin aviso. Escuché pasos que coincidían con los míos, tan exactos que parecía que mi sombra caminaba con vida propia. Giré la cabeza una y otra vez, buscando a alguien, algún animal, cualquier cosa que pudiera explicar esa sensación, pero no vi nada. Solo sombras que se movían en lugares donde la luz no llegaba, donde la calle debía estar completamente vacía. Y entonces lo sentí, una forma larga y oscura, se deslizaba entre los postes, moviéndose de una manera que no era normal. No hacía ruido, no dejaba rastro, se quedaba ahí, paciente, como si estuviera esperando que yo lo notara. No era una sombra común, no era un reflejo, sabía que me estaba observando, que me estudiaba como si yo fuera parte de un juego que nunca entendí del todo. Mi corazón empezó a golpearme el pecho, mis manos temblaron, un escalofrío me recorrió la espalda. En ese instante supe que no se había quedado en el Oxxo. Había salido conmigo, había cruzado la puerta esa última madrugada, y ahora sabía dónde encontrarme. Intenté caminar más rápido, pero mis piernas se sentían pesadas, como si la calle hubiera cambiado bajo mis pies. Cada vez que giraba la cabeza, aquella forma aparecía más cerca,
en lugares donde no debería haber estado, como si pudiera doblar el espacio para seguirme. Sentí un peso en el pecho, un aire frío que me presionaba los pulmones. Y entonces lo escuché. No fue un sonido claro, solo un murmullo casi imposible, pero suficiente para entender que aquello sabía mi nombre, que sabía cada uno de mis movimientos, que podía alcanzarme cuando quisiera. Desde esa noche evito las rutas vacías, los caminos largos, las tiendas abiertas hasta tarde. Evito cualquier lugar donde el silencio pueda cerrarse sobre mí. Incluso en medio de la ciudad, con ruidos y gente cerca, siento que me sigue, que se mueve entre las sombras, que espera, que nunca se fue. A veces, en mi propia casa, siento un aire helado que roza mi piel. Un peso leve en la habitación que me obliga a abrir los ojos en plena madrugada. No lo veo, pero puedo sentirlo. Está ahí, quieto, respirando conmigo, inclinado sobre mí, como lo hacía en esa tienda perdida en la ruta. Cada crujido afuera, cada sombra que se estira en las paredes, cada reflejo en las ventanas, me recuerda que aquello todavía me acompaña. Ya no es un recuerdo del trabajo nocturno, es una presencia viva, silenciosa, que se mueve conmigo, que camina a mi lado, que nunca me soltó. No volveré a esa ruta, no volveré a ninguna tienda solitaria. Porque sé que si vuelvo, aunque sea por error, aquello podría mostrarse por completo. Podría acercarse otra vez. Podría recordarme que nunca estuve solo, y que nunca voy a poder escapar. Desde hace años trabajo en horarios nocturnos, y aunque nunca fui fanático de las madrugadas, siempre pensé que un Oxxo era uno de los lugares más tranquilos, donde podía caerme ese tipo de turnos. Me contrataron para cubrir noches en un local enorme, situado justo en la esquina de una avenida que parecía no tener fin. De día esa avenida era un caos de autos, motos y gente cruzando sin mirar. Pero cuando caía la noche, se transformaba en un enorme corredor vacío, donde el silencio se estiraba tanto, que hasta mis pasos sonaban ajenos. Esa calma extraña siempre me hizo pensar que el local estaba mal ubicado. Era demasiado grande para un lugar donde casi nadie caminaba de madrugada. Aún así acepté el trabajo porque necesitaba el dinero, y porque pensé que nada malo podía pasar en un negocio bien iluminado, y con cámaras por todos lados. Mi turno comenzaba a las 11. Llegaba siempre unos minutos antes porque no me gustaba entrar apurado. Me acostumbré a caminar desde la parada del colectivo por la avenida silenciosa. Era un trayecto corto, pero el viento frío golpeando edificios y árboles muertos, me hacía sentir que alguien me miraba desde algún punto, que yo no alcanzaba a ver. El Oxxo se levantaba enorme, sus vidrios amplios dejaban ver los pasillos interminables, y me parecía raro que en un negocio tan grande todo se viera tan vacío, cuando todavía había luz afuera. En ese tiempo no le di importancia, simplemente pensé en la falta de clientes. Pero con el paso de las semanas empecé a notar que el lugar tenía más detalles inquietantes de los que yo quería admitir. Entrar al local era como cambiar de ambiente por completo. Por fuera la avenida era un desierto, y por dentro el silencio también era absoluto. En muchas tiendas se escuchan los refrigeradores vibrando o alguna música suave. Acá no. Todo estaba tan callado que la primera vez pensé que algo estaba apagado. Siempre revisaba los refrigeradores para asegurarme de que estuvieran funcionando porque su ausencia de ruido me ponía nervioso. Apenas hacían un sonido leve que parecía esconderse debajo del piso. Ese detalle me inquietaba porque nunca sabía en qué momento iban a activarse, o si realmente estaban encendidos todo el tiempo. Los pasillos eran inmensos, y se extendían tan rectos que al mirar hacia el fondo, parecía que no terminaban. A esa hora las luces parpadeaban de manera irregular. No era un parpadeo fuerte sino uno pequeño y molesto que hacía que el techo pareciera moverse. Muchas veces pensé en pedir que revisaran el sistema eléctrico, pero no quería quedar como el nuevo exagerado. Así que seguí trabajando, soportando ese ambiente que cada día se sentía más pesado. Pensaba que era cosa mía, hasta que empecé a notar cosas que no podía justificar de ninguna manera. Todo empezó con ruidos suaves que escuchaba mientras reponía productos.
Se parecían a pasos, pero no eran pasos normales, eran pasos lentos y arrastrados, como si alguien caminara sin ganas, o como si se moviera con mucho peso encima. Al principio pensé que era mi propia respiración, o mis zapatos sobre el piso encerado. Después me convencí de que debía ser el eco del lugar vacío. Intentaba no darle importancia, pero cada noche se repetía lo mismo y siempre desde el mismo pasillo, el de las bebidas, que era el más largo del local. Me acostumbré a mirar hacia el fondo, cada vez que escuchaba algo, aunque nunca veía a nadie. Lo extraño era que los ruidos se detenían apenas me asomaba a ese pasillo, como si quien los producía supiera que yo había volteado. Una madrugada empecé a notar que algunos productos cambiaban de lugar, nada exagerado. Solo pequeñas cosas que podía pensar que yo mismo había movido sin darme cuenta. Pero pasó tantas veces que me di cuenta de que no era coincidencia. Un paquete de galletas aparecía unos centímetros más adelante, una botella que yo había dejado derecha, amanecía inclinada, y un estante quedaba abierto aunque yo recordaba haberlo cerrado. No era algo que diera miedo por sí solo, pero cuando uno trabaja solo toda la noche, esos detalles comienzan a sentirse como advertencias silenciosas de algo que no está bien. Una vez, mientras acomodaba unas cajas, escuché un golpe seco que resonó desde el fondo del pasillo más profundo. Fue tan fuerte que sentí el pecho vibrar. Me quedé quieto esperando escuchar algo más, y durante unos segundos pude jurar que alguien respiraba muy lento cerca de las últimas estanterías. No era la respiración de una máquina ni de un animal, era demasiado humana. Caminé despacio hacia ese sector aunque todo en mí decía que no fuera. Quería creer que se había caído alguna botella, o algo que yo mismo había dejado mal acomodado. Pero al llegar no había nada en el piso, nada fuera de lugar, solo ese silencio pesado que parecía más denso que antes. Desde ese día el ambiente del Oxxo comenzó a transformarse por completo, notaba sombras donde antes no había ninguna. De reojo veía algo moverse entre las estanterías, pero al voltear no había nada. Incluso me acostumbré a escuchar pasos detrás de mí, pasos cautelosos, casi como si intentaran no ser descubiertos. Lo peor es que siempre los escuchaba cuando estaba lejos de la puerta. A veces apagaba y encendía la linterna de mi teléfono solo por sentirme acompañado de algún modo, aunque nunca encontraba nada que explicara esas sensaciones. Una noche estaba sacando la basura, y cuando regresé al interior del local algo me hizo detenerme. Desde la puerta podía ver perfectamente el largo pasillo del medio. Las luces parpadeaban de una forma más irregular que otras noches, y al fondo, apenas visible entre destellos, había una sombra quieta que no correspondía a ninguna estantería. No se movía, no tenía forma clara, era como si la oscuridad del pasillo hubiera adoptado un lugar donde no debía estar. Me quedé mirando unos segundos hasta que la luz dejó de parpadear, y la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo, y pensé que tal vez estaba cansado, pero en mi interior sabía que no era solo cansancio. Algo estaba cambiando dentro del Oxxo y no para bien. Otra madrugada, mientras reponía el refrigerador, escuché esos pasos detrás de mí, pero esta vez eran más fuertes, más firmes, como si ya no intentaran esconderse. Me giré tan rápido que casi me caigo, pero no había nadie. Los pasos continuaron unos segundos más como si la presencia hubiera atravesado el pasillo, sin necesidad de aparecer. Me quedé paralizado, sentía el corazón golpeándome en la garganta. No sabía si debía llamar a alguien o salir corriendo, pero algo me decía que quedarse quieto era peor. La situación se volvió insoportable cuando empecé a notar que cada vez que caminaba hacia el fondo, las luces iluminaban menos de lo que deberían. Aun si estaban encendidas, la última parte del pasillo siempre quedaba demasiado oscura. Intentaba convencerme de que los tubos estaban fallando, pero era imposible que fallaran siempre en el mismo tramo, siempre a la misma distancia. Era como si el fondo del pasillo no dejara que la luz lo alcanzara por completo. La última noche que trabajé ahí, todo empeoró de una manera que no supe explicar. Yo estaba acomodando productos cerca de la caja cuando escuché nuevamente los pasos. No eran lentos ni arrastrados,
Esta vez eran muchos más, como si varias personas caminaran sin prisa, pero todas al mismo ritmo. Eran tan claros que pensé que alguien había entrado sin que yo lo notara. Corrí hacia la puerta y no vi a nadie en la avenida, todo seguía vacío. Cuando volví a mirar hacia adentro sentí algo que me paralizó. Los pasillos se veían más oscuros que nunca. No un oscuro normal, sino uno profundo y pesado, como si el fondo del local estuviera absorbiendo toda la luz disponible. Me quedé de pie en la entrada sin saber qué hacer hasta que escuché algo que me heló la sangre. Una respiración que no venía de los pasillos, sino de muy cerca de mí. Era lenta, profunda y pesada, como si alguien estuviera parado justo detrás de mi hombro. No tuve el valor de voltear, solo apagué las luces principales, cerré la puerta y me fui sin mirar hacia atrás. Desde ese momento no volví al trabajo. Meses después decidí volver a la avenida, aunque no sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba comprobar que todo había sido estrés o falta de sueño. Cuando llegué encontré el Oxxo cerrado, no tenía ningún papel pegado en la puerta ni explicación de por qué había dejado de funcionar. Las ventanas estaban cubiertas desde adentro con un material oscuro que no dejaba ver nada. El interior era solo una sombra inmóvil, como si hubieran querido esconder algo que nadie debía mirar. Pregunté en un negocio cercano si sabían qué había pasado con el local, pero nadie quiso decir nada. Un hombre mayor, que estaba cerrando su puesto, me miró con nerviosismo y solo comentó que algunas noches muy tarde se veía luz dentro del Oxxo, aunque el lugar debería estar vacío. Dijo que a veces parecía que alguien caminaba por los pasillos y que de pronto todo quedaba oscuro de nuevo. No quise hacer más preguntas. Desde aquella visita siento algo distinto cuando camino por la avenida. Aunque el negocio está cerrado, cada vez que paso cerca me invade el mismo aire pesado que sentía cuando trabajaba ahí. A veces me detengo sin querer, y tengo la sensación de que hay algo en el fondo del pasillo, que ahora nadie puede ver, algo que nunca dependió de la luz ni del ruido. Algo que estaba ahí desde antes de que yo trabajara, y que sigue ahí ahora que el lugar quedó abandonado. No quiero admitirlo, pero cada vez que camino por esta ciudad, y paso cerca de cualquier tienda abierta hasta tarde, siento que una sombra se mueve detrás de mí. No la veo, pero sé que está. Avanza con pasos lentos que solo yo escucho, respira muy cerca cuando la calle queda vacía. A veces creo que aquello no se quedó encerrado dentro del Oxxo. A veces siento que salió conmigo esa última noche. Y con el tiempo entendí algo que nunca quise aceptar. Eso no se quedó en el Oxxo, no se quedó en la avenida. Se pegó a mi espalda en silencio, y me acompaña desde entonces, respirándome encima, en cada lugar donde intento sentirme seguro. Me llamo Marcos, y acepté aquel trabajo nocturno en un Oxxo, que estaba en un barrio apartado de la ciudad. Durante el día el lugar parecía casi normal, se podían ver algunas personas caminando, niños corriendo de una casa a otra, algún coche pasando de vez en cuando. Pero al caer la noche, todo cambiaba. Las luces de las casas se apagaban, y las calles quedaban vacías, en silencio absoluto. La luz roja y amarilla del Oxxo era lo único que destacaba en medio de la oscuridad, iluminando apenas la acera y un tramo pequeño de la calle frente al local. Todo lo demás se perdía en sombras densas, en calles desiertas, en casas cerradas donde no se escuchaba nada. La primera vez que crucé la puerta, sentí un vacío extraño, como si hubiera entrado en un lugar separado del mundo. No había ruidos de autos, ni pasos lejanos, ni el zumbido constante de otros aparatos. Solo mis propios pasos resonando en los pasillos largos y vacíos, y un silencio tan pesado que parecía aplastarme desde todos lados. Los primeros turnos fueron relativamente tranquilos. Caminaba por los pasillos reorganizando productos, revisando los refrigeradores, acomodando los estantes y tratando de mantener mi mente ocupada. El silencio era incómodo, pero creí que con el tiempo me acostumbraría. Cada noche sentía esa soledad que parecía absorber todo a mi alrededor, y en ocasiones, cuando la tienda estaba completamente a oscuras por algún apagón de luz, sentía como si los pasillos se alargaran,
hasta un infinito que no podía comprender. Al principio pensé que era mi imaginación. La mente tiende a jugar trucos en la oscuridad, pero con cada noche que pasaba la sensación de ser observado se hacía más intensa y real. Una de las primeras noches que recuerdo claramente, estaba revisando los productos del fondo del pasillo cuando escuché un golpe seco detrás de mí. Caminé despacio hacia el ruido, pensando que un paquete de bebidas había caído, pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba en su sitio y el silencio volvió a envolverme, aún más pesado que antes. Desde ese momento cualquier pequeño sonido me sobresaltaba. Cada crujido de los estantes, cada leve desplazamiento de aire, parecía indicar que alguien más estaba allí, caminando por los pasillos conmigo. Los pasos coincidían con los míos, suaves y constantes, como si alguien invisible jugara conmigo desde la oscuridad. A veces los escuchaba cerca, otras veces parecían surgir de lugares imposibles, desde el fondo de los pasillos oscuros, o desde esquinas donde la luz nunca llegaba. Intenté hablar en voz baja para calmarme, pero mis palabras sonaban huecas, y el miedo crecía con cada instante. Conforme pasaban las semanas, los sucesos se hicieron más frecuentes y más extraños. Las luces parpadeaban, apagándose por segundos dejando los pasillos completamente a oscuras. Sombras que no coincidían con la mía se movían entre los estantes, y los reflejos en los refrigeradores mostraban figuras que desaparecían cuando parpadeaba. Algunos productos se movían solos, como si alguien los hubiera tocado. La sensación de que la tienda tenía vida propia se volvía cada vez más intensa. Cada rincón, cada estante, cada pasillo parecía un lugar desde donde alguien invisible me observaba. Caminaba más despacio, calculando cada movimiento, tratando de no hacer ruido, pero nada servía. La tensión me consumía y cada sombra se volvía más amenazante. Recuerdo otra noche, mientras barría la entrada del Oxxo, que sentí un frío intenso que me recorrió la nuca y un leve roce en mi brazo. Me giré de inmediato, esperando ver a algún vecino, algún animal, cualquier cosa, pero no había nadie. Solo los pasillos largos, la luz parpadeante y un silencio tan denso que me costaba respirar. Desde ese momento cada hora que pasaba en la tienda se volvió un desafío. Cada movimiento, cada respiración, cada decisión que tomaba parecía ser vigilada. Los sonidos se multiplicaban, pasos que coincidían con los míos, crujidos de estantes, golpes leves, y a veces murmullos imposibles de distinguir. Una madrugada, mientras reorganizaba los productos del fondo de la tienda, sentí una presencia detrás de mí que me congeló. Mi instinto me dijo que girara, pero no podía. La sombra reflejada en los vidrios parecía moverse sin cuerpo, deslizándose entre los estantes. Escuché un crujido detrás de mí, lento y constante, y supe que no era mi imaginación. El miedo se volvió físico, un nudo en el estómago, un temblor en las manos y un sudor frío recorriendo mi espalda. La sensación de estar atrapado en la tienda se intensificó hasta volverse insoportable. Caminaba hacia la puerta de salida con pasos medidos, esperando que nada ni nadie apareciera. Al abrir la puerta y salir, el barrio desierto parecía más amenazante que nunca. Las noches siguientes fueron peores. A veces sentía que las sombras de los pasillos se alargaban hacia mí, que se movían incluso cuando no parpadeaba, y que los reflejos en los refrigeradores mostraban figuras que desaparecían cuando intentaba mirar directamente. Cada paso que daba parecía estar sincronizado con otros pasos invisibles que me seguían, a veces demasiado cerca, a veces a lo lejos, pero siempre observándome. Una noche escuché un susurro bajo, constante, que no entendía, pero que me hizo dar un paso atrás. El aire se volvió más denso, y sentí como si algo invisible presionara mis hombros. Intenté correr hacia la salida, pero mis piernas pesaban como si caminara dentro de agua espesa. Cada vez que giraba parecía que la presencia estaba más cerca, moviéndose de manera imposible, violando todas las leyes de la realidad. Hubo noches en que me senté en el suelo del Oxxo y traté de ignorarlo, tratando de convencerme de que era mi mente jugando con el cansancio y el miedo. Pero cada vez que cerraba los ojos lo sentía más cerca.
Cada crujido del piso, cada golpe leve de un producto, cada sonido que parecía normal, estaba cargado de intención. Era como si la tienda misma respirara, como si todo lo que habitaba allí estuviera vivo y me estuviera estudiando. Finalmente, una madrugada, después de semanas de miedo constante, mientras terminaba de cerrar la caja, escuché un golpe seco detrás de mí y un susurro que apenas podía percibir. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan rápido que parecía estallar, y no vi nada. Sin embargo, la sensación era insoportable. Todo en la tienda parecía moverse, los pasillos se alargaban, los estantes crecían y encogían, como si la tienda jugara conmigo. Salí apresurado hacia la calle y sentí que algo invisible me seguía, acechando, moviéndose detrás de mí, en la oscuridad del barrio. Supe que nunca podría regresar a ese lugar sin sentir el miedo que me había acompañado todas esas noches. Nunca volví a ese barrio, y no pienso hacerlo jamás. Una noche, caminando por otra calle solitaria, sentí de nuevo ese aire pesado que había aprendido a reconocer. Era frío, húmedo y metálico, y escuché pasos que coincidían con los míos, exactos, como si mi sombra tuviera vida propia. Giré la cabeza varias veces buscando a alguien, pero no había nadie. Solo sombras moviéndose donde no había luz, donde las calles deberían estar vacías. Entonces lo vi, o al menos lo sentí con claridad. Una forma oscura y larga se deslizaba entre los postes de luz, moviéndose de manera imposible. No era un reflejo ni una sombra común, sabía que me observaba, que registraba cada movimiento mío, que cada respiración estaba en su control. Intenté correr, pero mis piernas parecían pesadas, como si el suelo mismo se hubiera vuelto más denso bajo mis pies. Cada vez que giraba parecía acercarse más, apareciendo en lugares donde no debería estar, moviéndose de manera imposible. Sentí un peso sobre mi pecho, un aire que me apretaba los pulmones, y escuché un susurro tan leve que me heló la sangre. Supe que sabía mi nombre, que conocía cada rincón de mi vida, que podría atraparme en cualquier momento. Desde aquella noche evito calles solitarias, barrios vacíos y cualquier lugar donde el silencio pueda atraparme. Incluso rodeado de gente, siento que me sigue, que se mueve entre las sombras, paciente, esperando el momento exacto para recordarme que nunca estuve solo. Cada crujido de la calle, cada sombra en la periferia de mi vista, cada reflejo en los vidrios, me recuerda que aquello todavía me sigue. Ya no es solo un recuerdo del Oxxo, sino una presencia constante que respira conmigo, que camina a mi lado y que nunca me soltará. Nunca volveré a ese barrio, ni a ninguna tienda abierta de noche, porque sé que lo que me sigue no me dejará escapar jamás. Mi nombre es Adrián, y aunque ahora intento no recordarlo demasiado, hubo un tiempo en mi vida en el que trabajé en un Oxxo durante la madrugada. No fue por gusto, ni porque me encantara quedarme despierto mientras el resto del mundo dormía. Simplemente necesitaba el dinero, estaba en un momento complicado, con muchas cosas encima, y el único horario disponible era ese, el turno que casi nadie quería tomar por lo cansado que era. Pensé que sería más aburrido que difícil, que el único desafío sería mantenerme despierto hasta que amaneciera. Pero con los días descubrí algo que nunca había sentido antes en ningún otro trabajo. El peso de la soledad cuando un lugar parece estar más vivo de lo que debería. El Oxxo no estaba en una esquina ni cerca de zonas muy transitadas. Estaba ubicado en mitad de una avenida larga, recta, casi interminable, una de esas avenidas que durante el día son ruidosas y llenas de movimiento, pero que por la noche se transforman en un desierto urbano. Era un lugar extraño para trabajar solo. De noche se veía como un cuadrado de luz clavado en medio de un vacío oscuro, como si el local existiera aislado del resto del mundo. Cuando llegaba, siempre había una sensación extraña en el aire, algo parecido a una calma que no era del todo tranquila, como si la calle estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo ocurriera. Yo intentaba ignorar esas sensaciones los primeros días. Entraba, saludaba al encargado que se iba, tomaba la caja, revisaba la lista de tareas, acomodaba productos y me mantenía ocupado, para evitar que el silencio me consumiera.
Los refrigeradores hacían un ruido constante que me servía de compañía, aunque a veces ese sonido parecía demasiado fuerte o demasiado débil, como si tuviera vida propia. Aún así, prefería escuchar su zumbido antes que quedarme en un silencio absoluto. No entendía por qué, pero comenzar a sentirme demasiado solo ahí dentro me provocaba una inquietud que no podía explicar. A veces, mientras avanzaba por los pasillos, tenía la sensación de que el local era más grande de lo que recordaba. Esto no era algo obvio, era una sensación sutil, como si los pasillos se estiraran apenas un poco cuando yo caminaba por ellos, como si durante la noche el Oxxo respirara y tomara más espacio del que tenía. Intenté pensar que todo era cansancio, que mis ojos jugaban conmigo después de tantas horas sin dormir. Pero incluso cuando estaba más despierto, esa impresión se mantenía ahí, en lo profundo. Conforme pasaron las noches, empecé a notar detalles más claros. Había pequeños sonidos que no tenían explicación. Al principio eran leves, como el roce de algo en un estante o el golpe que hace una botella cuando alguien la mueve. Eran ruidos tan mínimos que uno podría atribuirlos a vibraciones del edificio, pero en la madrugada, cuando todo lo demás está inmóvil, esos sonidos resaltan de una manera que te obliga a escucharlos. Una de las primeras cosas que me inquietó en serio fue un golpe en la puerta principal. Fue un toque muy suave, casi tímido, como si alguien hubiera colocado un dedo sobre el vidrio y hubiese presionado apenas. Cuando miré hacia afuera no había nada, ni un auto, ni una persona, ni siquiera un reflejo que pudiera confundirme. La avenida estaba completamente vacía, tan quieta que parecía que el tiempo se detenía entre las luces de los postes. Ese toque no se repitió esa noche, pero dejó algo dentro de mí que no supe sacarme. La sensación de que, aunque no viera a nadie, algo sí me estaba viendo a mí. La segunda semana de trabajo fue cuando todo empezó a empeorar. Estaba reacomodando botellas en el estante cuando escuché pasos. Pasos lentos, suaves, que venían del otro extremo del pasillo más largo del local. No eran ruidos del refrigerador, no eran vibraciones del piso, eran pasos. Me quedé inmóvil, tratando de entender si estaba imaginando todo, pero los escuché 2 veces más. Di unos pasos hacia el pasillo, y cuando lo miré, estaba vacío, ni una sombra fuera de lugar. Solo estantes llenos de productos que parecían observarme en silencio. No quise pensar demasiado, volví a la caja y continué como si nada hubiese pasado. Pero no pude engañarme por mucho tiempo. Las noches siguientes escuché algo peor. Una respiración detrás de mí. No fuerte, no agitada, sino un aliento suave, como si alguien estuviera parado demasiado cerca, casi a la distancia de un murmullo. Sentí el aire frío en la nuca antes de girar, y cuando me di vuelta no había nadie. Me quedé quieto un momento esperando escuchar algo más, pero el local volvió al silencio habitual. Sin embargo, el miedo no se apagó. Me di cuenta de que no era solo la respiración lo que me había helado, sino la certeza de que esa presencia, de algún modo, sabía que yo me había dado cuenta. A partir de esa noche, el ambiente cambió por completo, ya no era solo silencio o soledad. Era una especie de atención pesada, como si algo dentro del local estuviera esperando el momento exacto para mostrarse. Yo intentaba mantenerme ocupado para no pensar en eso, pero trabajar ahí se volvió cada vez más difícil. Hubo una madrugada que jamás voy a olvidar. Me tocaba limpiar el pasillo del fondo, el más largo de todos. Mientras barría, escuché el sonido del carrito de compras moviéndose. Ese chirrido leve que hacen las ruedas cuando alguien lo empuja. Al principio pensé que un cliente había entrado sin que lo notara. Pero cuando levanté la vista, vi el carrito en medio del pasillo, sin nadie detrás. Se movía lentamente hacia adelante, como si manos invisibles lo empujaran con calma. Me quedé congelado, quise hablar, decir algo, preguntar quién estaba allí, pero lo único que salió de mi boca fue aire. Di un paso atrás y el carrito se detuvo en seco. En ese mismo instante escuché otro sonido, un paso justo detrás de mí, un paso suave, apenas perceptible, pero demasiado cercano. No pude seguir, me fui,
No esperé a terminar el turno. Tomé mi mochila y me fui del lugar sin mirar atrás. No tenía explicación para lo que había vivido, pero tampoco necesitaba una. Lo único que sabía era que algo estaba dentro de ese local y que no quería volver a verlo. No regresé al trabajo, ni volví a pasar por esa avenida, hasta mucho tiempo después. Meses después volví a caminar por la avenida donde quedaba el Oxxo, aunque ni yo mismo entendía bien por qué. Tal vez quería demostrarme que todo aquello había sido solo una mezcla de cansancio y miedo acumulado. Tal vez necesitaba ver el lugar para sentir que lo que viví ya no tenía poder sobre mí. Pero cuando llegué y vi el local completamente cerrado, con las ventanas cubiertas desde adentro y sin un solo cartel que explicara el motivo, sentí que algo se apretaba en mi pecho. No era solo sorpresa, era la sensación de que ese silencio no era normal. El interior se veía oscuro, completamente quieto, como si hubiera dejado de ser una tienda, y se hubiera convertido en un hueco vacío, que nadie quería abrir. Pregunté en un local cercano si sabían qué había pasado, pero en cuanto mencioné el Oxxo todos cambiaron la expresión, nadie quería hablar del tema. Uno de los vecinos, sin mirarme directo, murmuró que algunas madrugadas, se veía una luz encenderse sola dentro del local, como si alguien caminara por los pasillos aunque estuviera cerrado desde hacía semanas. Otro dijo que a veces se escuchaban pasos, pero nunca vio a nadie salir. Nadie me lo dijo con claridad, pero entendí que todos habían decidido ignorar lo que fuera que estuviera pasando allí adentro. Y sin pensarlo dos veces, yo también me fui sin pedir más detalles. Esa noche, cuando caminé de regreso por la avenida, empecé a sentir una presión en la espalda, como si algo estuviera demasiado cerca, a pesar de que no había autos ni personas alrededor. Era el mismo aire pesado que había sentido aquella madrugada dentro del Oxxo, esa presencia silenciosa que parecía esperar a que bajara la guardia. Desde entonces, cada vez que paso cerca de cualquier tienda abierta hasta tarde, esa sensación vuelve con la misma fuerza. No importa cuántas luces tenga lugar, ni cuántos clientes entren y salgan, siempre siento que hay algo detrás de mí, respirando muy despacio, esperando un movimiento mío para acercarse otro poco. A veces creo que eso nunca se quedó dentro del Oxxo. A veces estoy seguro de que salió antes que yo. Y en las noches en las que la avenida se queda completamente en silencio, cuando no hay más sonidos que mis propios pasos, puedo sentir claramente que aquello sigue conmigo, avanzando a unos metros de distancia, tan cerca que cualquier día podría alcanzarme. Siempre pensé que trabajar de noche en un Oxxo sería un trabajo tranquilo, casi automático, una rutina diseñada para personas como yo, que preferían el silencio de la madrugada, por encima del ruido del día. Desde muy joven me acostumbré a caminar por calles vacías, escuchando música vieja, mientras las luces naranjas de los postes caían sobre el pavimento como un velo tibio. Me llamo Adrián, y en aquella época lo único que buscaba era un empleo estable, para pagar mis estudios, sin depender de nadie. El turno nocturno era perfecto, porque me permitía llegar sin prisas, dejar que mis pensamientos fluyeran, y sentir que la ciudad me pertenecía por unas horas. Al cruzar la esquina donde estaba el Oxxo siempre me invadía la misma sensación de calma, como si ese pequeño rectángulo iluminado fuera un refugio seguro en medio de la oscuridad. Jamás sospeché que esas mismas luces terminarían por revelar cosas que hubiera preferido no conocer. El local no tenía nada especial, pero aún así se sentía distinto a otros comercios. Tenía dos pasillos alargados, que se extendían hasta la cámara fría del fondo, y un ventanal gigante que daba a la avenida desierta. Durante el día, ese ventanal dejaba entrar mucha luz, y hacía que el lugar pareciera más grande de lo que realmente era, pero durante la madrugada se transformaba en un espejo oscuro, donde mi reflejo aparecía distorsionado por la iluminación interior. A veces me quedaba viéndome, y me daba cuenta de que la sombra detrás de mi figura no se movía igual que yo. Siempre lo atribuí al cansancio, aunque en el fondo algo me decía que ese vidrio no solo reflejaba lo visible, sino también lo que no alcanzaba a mostrarse por completo. Nunca lo mencioné porque temía que pensaran que estaba exagerando, o que ya me había dejado vencer por la soledad del turno.
Aquella noche comenzó como cualquier otra. Encendí la máquina de café, revisé el inventario, acomodé botanas y llené el refrigerador con latas frías, mientras el silencio crecía alrededor. A esa hora no pasaban autos ni peatones, y el único sonido que quedaba era el zumbido constante de las lámparas del techo. Me gustaba ese silencio al principio, porque me dejaba organizar mis preocupaciones y pensar en cómo seguir adelante. Tenía planes, metas, ideas, pero mientras acomodaba las latas sentí que el ambiente dentro del Oxxo se volvía más pesado, como si el aire dejara de circular y se quedara estancado entre los estantes. No puedo explicar por qué empecé a sentirme incómodo tan temprano en el turno, pero algo invisible se movía con una presencia lenta y silenciosa, que parecía elegir cada rincón con cuidado. Era como si la oscuridad del exterior hubiera encontrado una forma de filtrarse por las rendijas de la puerta, para instalarse en cada espacio vacío. A medida que avanzaban las horas, esa sensación se intensificaba. Cada vez que dejaba un pasillo para entrar a otro, tenía la impresión de que algo caminaba detrás de mí, siguiendo mis pasos, con la paciencia de quien no tiene prisa. El silencio ya no me relajaba, era un silencio que escuchaba demasiado, un silencio que me hacía sentir observado, incluso cuando no había nadie cerca. Pensé en llamar a un compañero para distraerme, pero me contuve, porque no quería admitir que algo tan simple como un turno nocturno comenzaba a superarme. Fue entonces cuando escuché los primeros golpes en la puerta de vidrio. No eran golpes fuertes, sino toques suaves y repetidos, como si la punta de unos dedos golpeara el cristal con una intención fría y desconocida. Caminé hacia la entrada esperando ver a un cliente, pero la calle estaba totalmente vacía. Lo único que iluminaba la avenida era una luz de poste a medio funcionar, que parpadeaba cada cierto tiempo, como si también se sintiera nervioso. Me quedé parado observando el exterior, intentando descubrir quién había tocado, pero no había movimiento. Justo cuando di media vuelta para volver al mostrador, los golpes comenzaron otra vez. Sonaron igual de suaves, pero esta vez fueron más rápidos, como si quien los hacía quisiera llamar mi atención sin revelarse por completo. Volví a la puerta con el corazón golpeando en el pecho y la misma sensación pesada en el aire. El ventanal se había oscurecido más, y mi reflejo ahora parecía más pálido y más tenso. Me quedé mirándolo con la sensación extraña de que había dos sombras detrás de mí, y no solo una. Parpadeé varias veces y desaparecieron, o al menos eso creí. Regresé a los pasillos tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, aunque cada paso que daba sonaba más fuerte en el piso vacío. Decidí revisar el pasillo de botanas, y apenas llegué al fondo noté que varias bolsas de papas estaban desperdigadas en el piso. Las había acomodado hacía menos de una hora, así que no había forma de que se hubieran caído solas. Cuando me agaché a recogerlas, escuché un sonido que me paralizó. Era una respiración profunda, lenta y pesada, que venía directamente desde la cámara fría. La puerta estaba entreabierta, yo mismo la había dejado cerrada al inicio del turno. El ruido era tan claro que no pude evitar caminar hacia allá, aun cuando todo mi cuerpo me pedía que no lo hiciera. Empujé la puerta con cuidado, mientras el aire helado me rozaba los brazos, y sentí el silencio del interior, como si fuera un lugar distinto del resto del local, un espacio separado donde las cosas funcionaban con sus propias reglas. Miré entre los estantes metálicos y no encontré a nadie. Revisé cada rincón con la respiración contenida, aunque algo, dentro de mí, insistía en que había una presencia escondida entre las cajas, una presencia que no necesitaba verse para hacerse sentir. Sentí que el frío se intensificaba detrás de mí, como si algo se acercara, pero no quisiera tocarme, solo observarme a centímetros de distancia. Salí casi corriendo y cerré la puerta sin mirar atrás. Me apoyé en ella mientras intentaba recuperar el aire, pero la sensación de estar acompañado por algo invisible ya no se iba. Había cruzado un límite sin querer, y la presencia que vivía en el Oxxo me había notado. Desde ese momento todo se volvió más inquietante. Cada pasillo parecía más largo, cada sombra más densa, cada reflejo más extraño.
Era como si el local estuviera vivo y respirara conmigo. Durante los siguientes minutos me quedé detrás del mostrador sin mover un músculo, esperando que esa sensación disminuyera, pero en lugar de eso se hizo más intensa. El aire se volvió tan frío, que mis brazos se llenaron de piel erizada, y mi garganta comenzó a doler por la tensión. Fue entonces cuando escuché un suspiro justo detrás de mi oído, un suspiro tan claro y tan cercano, que pude sentir como el aire frío me rozaba la nuca. Di la vuelta, con un movimiento brusco esperando ver a alguien parado detrás de mí, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y el silencio era tan profundo que parecía absorberlo todo. Sin embargo, esa vez el reflejo del ventanal no me mostró solo a mí. Había dos sombras junto a la mía, quietas, como figuras que no habían sido invitadas a entrar, pero ya estaban ahí. No supe en qué momento salí del Oxxo. Lo único que recuerdo es que cuando el gerente llegó, me encontró afuera, temblando, sin poder hablar con claridad. Le dije que no podía seguir trabajando ahí, que algo dentro del local no estaba bien. Él no pareció sorprendido, solo me miró con una expresión de resignación, y me dijo que no sería el primero ni el último en renunciar después de una madrugada así. Renuncié en ese mismo momento, y nunca volví a hacer un turno nocturno. Desde entonces evité pasar por esa esquina, y cada vez que veía un Oxxo prefería cambiar de acera. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir semanas después que algo se había quedado conmigo. Lo noté la primera vez que me vi reflejado en una ventana oscura. Mi sombra ya no estaba sola, había otra figura detrás, moviéndose apenas, como si respirara al mismo ritmo que yo. Un tiempo después, me enteré de que el Oxxo cerró sin explicación, y aunque no lo dije en voz alta, supe exactamente por qué. Lo extraño fue que nadie quiso hablar del tema, los empleados evitaban mirarme, los vecinos cambiaban de conversación con rapidez, y hasta el supervisor, ese hombre que siempre tenía algo que decir, parecía tragarse las palabras antes de pronunciarlas. No fue por ventas, ni por problemas administrativos. Fue otra cosa, algo que todos preferían dejar enterrado en la oscuridad, como si nombrarlo pudiera traerlo de regreso. Hace unas semanas logré averiguar lo que realmente ocurrió. El nuevo empleado que tomó el turno nocturno duró solo una madrugada. Me contaron que llegó al día siguiente con el rostro desencajado, los labios partidos como si hubiese pasado horas sin poder cerrar la boca del terror, y los ojos tan abiertos que parecía haber visto algo que su mente no estaba preparada para comprender. No recogió su pago, no quiso explicar nada. Solo pidió que lo dejaran ir, repitiendo entre dientes que allí adentro había algo que no debería existir. Después de insistir, el supervisor finalmente habló. Dijo que el muchacho vio a alguien dentro del local a las 3 de la mañana. Una figura quieta al fondo de un pasillo, tan inmóvil que parecía parte del mobiliario, pero con una postura que transmitía una especie de presencia antigua, como si su mera existencia deformara el aire. Cada vez que el joven intentaba acercarse, esa figura desaparecía de golpe, dejando un reflejo torcido en el vidrio de los refrigeradores, como si hubiese estado allí, solo para asegurarse de que él la notara. Y entonces empezaron los sonidos. No pasos, no respiraciones, sino algo peor, una vibración mínima, casi imperceptible, como si una garganta invisible intentara imitar el murmullo humano sin terminar de lograrlo. El chico decía que aquello sonaba pegado a su oído aunque no hubiera nadie cerca, que la sensación no era la de ser observado, sino la de estar siendo estudiado, medido, analizado como un animal que no sabe que ya lo eligieron. Lo más perturbador ocurrió justo antes de que terminara el turno. Mientras cerraba la caja registradora, sintió algo detrás de él. No un contacto físico, sino un desplazamiento de aire tan frío que le quemó la piel. Se volvió de inmediato, pero no vio nada, solo su propia sombra proyectada en la pared. Sin embargo, la sombra ya no tenía su forma. Era más larga, más delgada, con un contorno que parecía alargarse hacia él, como si quisiera desprenderse del suelo. El empleado huyó sin apagar las luces, sin cerrar el local, sin mirar atrás. Esa misma tarde renunció,
y a la mañana siguiente la empresa decidió cerrar el establecimiento de manera definitiva. Nadie discutió la decisión, nadie preguntó por qué, todos parecían saberlo, incluso sin decirlo. Y mientras escuchaba aquel relato, sentí que un escalofrío antiguo volvía a despertarse dentro de mí. No necesitaba que me lo explicaran, yo también lo viví. Yo también sentí como algo se movía detrás de mí sin hacer ruido, y también escuché ese murmullo deformado que intentaba imitar una voz humana. Pero lo más aterrador es pensar que quizá aquello nunca estuvo dentro del Oxxo, el local solo fue el primer lugar donde se dejó ver. Y cuando salí esa madrugada convencido de que lo había dejado atrás, no entendí la verdad. Y desde entonces, cada sombra que veo demasiado cerca, me recuerda que nunca se fue.